Bueno, muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Eric Martínez. Soy parte del grupo 10 del curso de Ética y Deontología, el grupo que comparto con mi compañera Marina Condori. Primero, agradecerle por su predisposición, por su tiempo. Y bueno, este producto académico número 3 trata es referente a una entrevista que tenemos que hacerles a unos psicólogos, ¿no? Y quisiera, por favor, primero que pasarle para que se pueda presentarse. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo soy Melina Valencia, soy licenciada en Psicología Organizacional y mi número de colegiatura es 3086. Excelente, licenciada. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta, que sería, ¿cuáles son los roles y funciones del psicólogo y cómo estos se relacionan con la ética? Bien, en mi campo, en la psicología organizacional, las principales funciones y roles de un psicólogo podemos encontrarlas en la selección de personal, por ejemplo, ¿no? Porque participamos en la evaluación de los candidatos durante los procesos de contratación y para ello utilizamos una serie de herramientas y de evaluaciones. También participamos en las diversas etapas de la capacitación y en el desarrollo de los recursos humanos dentro de las organizaciones. Ahora, ¿cómo es que estas funciones se relacionan con la ética? Pues el psicólogo debe seguir principios, ¿no? Principios fundamentales, como por ejemplo el respeto, ¿no? A la dignidad, sobre todo de la persona que participa en todos estos procesos, la justicia, la honestidad, por ejemplo también la confidencialidad de los resultados que puede tener sus evaluaciones. Entonces es muy importante que el psicólogo siga el código de ética de nuestra profesión y asegurarse que actuar bajo los intereses tanto de las organizaciones como de las personas, de los empleados. Excelente, licenciada, excelente. Como segunda pregunta, enfocándonos un poquito más en el tema del psicólogo peruano en sí, ¿no? ¿Cuál es el estatus del psicólogo en el Perú y su relación también con, pues, con la ética, ¿no? En el Perú, nosotros, todos los profesionales en psicología, estamos regulados por el Colegio de Psicólogos del Perú, que es un organismo nacional que se encarga de velar por el adecuado ejercicio de la profesión y sobre todo por promover la ética en el campo de la psicología. Entonces, todos los que nos colegiamos tenemos, ¿no? Una formación de parte del Colegio de Psicólogos, nos brindan el código de ética, nos capacitan también sobre ello. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por el respeto de la dignidad humana, por la competencia y la actualización en la profesión, la responsabilidad también, íntegros, ser profesionales honestos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, lamentablemente, tiene muchas disputas internas, sobre todo a nivel regional, lo que hace de que no pueda realizar un seguimiento más minucioso, ¿no? De los profesionales. Algo que yo estoy viendo, por ejemplo, mucho es el intuismo, ¿no? Personas que no son psicólogos, abiertamente en redes sociales, en programas de televisión, dan diagnósticos, Ujú. consejos y una serie ¿no? de comentarios que no son para personas que no hayan estudiado una carrera. Por ejemplo, ese tipo de temas no veo que haya un seguimiento de parte del Colegio de Psicólogos, ¿no? Entonces yo Ujú. sí creo que ahí el Colegio de Psicólogos no está haciendo un seguimiento minucioso, al menos aquí en el Perú, y tampoco no está defendiendo los intereses de los que sí son profesionales y que muchas veces pierden personas, pierden clientes, pierden pacientes, porque Ujú. profesionales o gente que no es de nuestra profesión, pues se los lleva, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, ese sería un estatus general, ¿no? Algo que puedo ver en nuestra realidad peruana, ¿no? El contexto peruano. Sí, claro, lamentablemente la gente está muy expuesta a mucha charlatanería, de alguna forma, por decirlo, ¿no? Como tercera pregunta, ¿cómo es la demanda profesional en su campo laboral, en el campo en el que usted se desempeña, ¿no? ¿Usted labora en el campo en el que se formó? Sí, bueno, actualmente yo laboro dentro del área de empleabilidad, ¿no? Que es parte de mi rol como psicóloga organizacional dentro del Ministerio de Trabajo, ¿no? En el cual vengo realizando funciones desde hace ya 4 años. ¿Cuál es la demanda? Yo considero que una de las especialidades o la especialidad más requerida actualmente en nuestro país es la psicología organizacional. Veo más Ujú. vacantes, más posibilidades de empleo, mejores propuestas salariales también para la psicología Ujú. organizacional. Y eso hace también de que psicólogos de otras especialidades incluso hagan este giro, ¿no? Hacia la psicología organizacional porque ven que dentro de sus propias especialidades no hay tantas vacantes de empleo o las posibilidades de incremento remunerativo son más bajas, ¿no? Entonces, yo sí veo que al menos dentro de mi especialidad y bueno, también veo con bastante aumento el incremento de psicólogos organizacionales. Excelente, muchas gracias. Esta siguiente pregunta es un poco más basada en su experiencia, ¿no? Le pediría que por favor mencione alguna situación, algún problema ético que usted haya experimentado en su vida laboral y cómo es que lo afrontó. Mira, justo estaba, ahorita que hablamos de ética, estaba pensando un poco en ello, ¿no? Yo creo que los psicólogos organizacionales estamos expuestos a este tipo de temas que son un reto para nuestra ética profesional en las organizaciones, sobre todo en los procesos de selección, ¿no? Esto, por ejemplo, a mí me ha pasado que en algunas organizaciones en las que he estado, se me ha acercado algún jefe, algún gerente o inclusive el dueño de la empresa a pedir, por ejemplo, que una persona que según mi evaluación no pasaba de dicha evaluación, no cumplía los estándares, pero que sí
lo promueva, sí lo seleccione, sí lo elija, porque es una persona recomendada, porque es una persona de repente que es familiar, es amigo de alguna persona que tiene peso dentro de la organización, ¿no? Y esto creo que con mis colegas varias veces lo he comentado y es algo recurrente, ¿no? Ujú. También puede pasar que los candidatos, ¿no? te puedan ofrecer, ¿no? Por favor, si me seleccionas, te doy un porcentaje de mi primer sueldo o de repente algún tipo de beneficio, de regalo a cambio de ser seleccionado, ¿no? Entonces, esto es algo que nos vemos expuestos los psicólogos porque sabemos de que la necesidad de trabajo está, por supuesto, sabemos que es, Mm. la gente busca trabajo porque lo necesita. Lamentablemente, en su desesperación recurrir a este tipo de intercambios, ¿no? Para lograr el trabajo, ¿no? Y también, lamentablemente, sabemos que a veces las dinámicas de poder dentro de una organización son muy difíciles de lidiar, ¿no? Y el que es jefe, el que Mm. es gerente, el que es dueño, quiere pues imponer su decisión sobre el rol del psicólogo que tiene dentro, ¿no? Dentro de su empresa. Entonces, sí me ha pasado esto más de el primer ejemplo que di respecto a que algún jefe, algún gerente ha venido a solicitarme que yo cambie resultados o que sí tiene que pasar la persona seleccionada, ¿no? Lo que he hecho en ese momento es notificarlo a mi jefatura, ¿no? Comentarle el Mm. panorama, la situación, indicarle que desde mi postura como profesional, pues yo ya tengo un informe, tengo un diagnóstico, tengo una evaluación firmada por mí y que eso no va a cambiar, ¿no? Pero mi evaluación está dada, ¿no? Entonces, gracias también a las organizaciones en las que he estado, he tenido jefaturas que me han apoyado. Ese respaldo ha hecho de que yo no tenga que sucumbir a ningún tipo de presión, ni autoridad, ni nada, ¿no? Pero sí es algo que creo que frecuentemente pasa a los profesionales de mi especialidad. Claro, definitivamente es una situación complicada, ¿no? Tanta presión y también es como jugársela, ¿no? Si es que te van a apoyar o no. Y no siempre es bastante complicado, pero siempre hay que seguir los principios, ¿no? Que nos inculcan para que eso sea de la manera correcta, ¿no? Para culminar, licenciada, quisiera saber, por favor, su opinión referente a los aspectos éticos en la intervención telepsicológica. Ujú. La telepsicología pues se ha visto incrementada, ¿no? Hay muchas oportunidades de aplicación a través de estos medios electrónicos, tecnológicos, como lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, nosotros, ¿no? A la distancia, poder tener esa conversación, ¿no? Yo creo que este crecimiento significativo que ha tenido la telepsicología, sobre todo a raíz de la pandemia, es importante, ¿no? Porque acorta tiempos, hace que también, por ejemplo, la intervención psicológica pueda ser más rápida, más ágil, más económica, también en pro del bienestar de la salud mental de los pacientes, ¿no? Pero por supuesto yo creo que los principios éticos que ya mencionamos al inicio, como la confidencialidad, la supremacía de la dignidad de la persona, que realmente haya profesionales competentes y capacitados, ¿no? El incluismo, ¿no? Una evaluación idónea, supervisión constante. Yo creo que esos principios deben aplicarse bajo cualquier medio, ya sea presencial, ya sea Mm. virtual, debe aplicarse, ¿no? Y yo creo que sobre todo debemos incentivar que las personas, si buscan una orientación virtual, se cercioren que realmente sean los profesionales competentes, ¿no? Mm. Porque a veces por buscar una opción más barata, más rápida, ok, ya, busco una videollamada y rapidito hacemos algo así. Entonces al final es una estafa a esa persona, ¿no? Mm. Las estafas pueden ser mucho más fáciles a través de una videollamada, ¿no? Un link, una videollamada hasta de WhatsApp y ya, te tendría unos 20 minutos, hablamos y ya cumplí contigo. Pero Mm. realmente hay un proceso ahí serio, responsable, profesional, probablemente no, ¿no? Entonces, sí creo que sería muy importante, y ahí otra vez hablamos del colegio de psicólogos, que pueda estar al tanto de esto, ¿no? Y de repente tener Mm. una guía para la persona que desea recibir los servicios psicológicos, no debería estar atento cuando te van a atender en una cita virtual. ¿Qué deberían Exacto. decirme? ¿Cómo debería ser más o menos la línea de las sesiones? Para que Mm. seamos consumidores informados, ¿no? Así. Exacto, Y exacto. lamentablemente muchos profesionales idóneos Mm. pierden también, ¿no? Posibilidades de usuarios, de clientes, por estos malas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, otra vez, alerta al colegio de psicólogos por esto, ¿no? Para prestarle más atención a estas nuevas formas de atender a los pacientes. Claro, de hecho que la virtualidad nos abre un montón de puertas, pero a la vez también expone, ¿no? Sobre todo a las personas que tienen alguna dificultad en ese momento y se pueden aprovechar de ellos y lo peor, les dan una atención equívoca, ¿no? Y piensan que todos son iguales y bueno, eso nos afecta pues a todos, ¿no? Y a lo que aspiramos a ser en algún momento licenciados como usted. Le agradezco por su tiempo, de verdad. Un honor compartir esta entrevista, de verdad. Aparte de la Universidad Continental, muy agradecidos. Y bueno, que tengan una excelente noche. Gracias. Hasta la siguiente oportunidad. Gracias, buenas noches, Alberto. Gracias. Bien, licenciada, muy buenas noches. Aquí Eric Martínez, estudiante de la Universidad Continental. Este es el curso de Ética y Deontología. Este grupo lo comparto junto con mi compañera Marina Condori. Y bueno, primero agradecerle por su predisposición, por su amabilidad. Y quisiera darle el pase para que se presente, por favor, y pueda. Qué gusto, Eric. Muchas gracias en realidad por la invitación a esta entrevista. Yo soy Catherine Zambrano, Catherine Ximena Zambrano Cornejo. Mi número de colegiatura es el 91415. Excelente, licenciada. Bueno, para comenzar rápidamente con la entrevista, la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuáles son los roles y funciones del psicólogo y cómo éstas se relacionan con la ética? En realidad, dentro de la práctica clínica, el principal rol del psicólogo pues, es velar por la salud mental de cada uno de sus pacientes. ¿No? Dentro de las funciones que normalmente realizamos o que yo realizo en consulta desde el primer día, viene a ser la observación fundamental, ¿no? De la persona que ingresa desde la puerta, en realidad, la evaluación también, el diagnóstico, ¿no? En razón al pronóstico que también vamos a tener con el paciente,
Luego de esto ya vemos la parte de la intervención, ¿no? Que engloba las terapias y finalmente con el seguimiento que se hace para que de esta forma pues el paciente pueda sentirse totalmente en bienestar completo. Bueno, y en realidad el principio ético más importante de nosotros los psicólogos pues es ofrecer el mayor bienestar al paciente, ¿no? Controlar de repente los signos de alerta que está presentando en ese momento y por ende también me atrevería a decir a reducir los síntomas hasta llegar a un balance emocional, ¿no? Que es ahí es donde se le empieza a dar el alta a cada una de las personas. Ujú. Ok. Como segunda pregunta, ¿cuál es el estatus del psicólogo aquí en el Perú y su relación con la ética? Bueno, en base también al curso que estás llevando ahora, pues es muy importante entender que nosotros los psicólogos pues estamos amparados por el Colegio de Psicólogos, ¿no? Y Ujú. justamente esto es lo que a nosotros nos permite, siendo clínicos en realidad, poder desempeñar nuestras funciones en relación a la terapia para el beneficio de los pacientes. Lo mismo ocurre pues con las diferentes ramas que tiene la psicología, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a raíz de la pandemia, nosotros podemos ver un antes y un después de la psicología incluso. Ujú. Hoy en día pues se da mucha más importancia a la salud mental, ¿no? Ya que se encuentra múltiples campañas, por ejemplo, de prevención en el sector público, en el sector privado también. Hay una mayor difusión incluso por radio, por la televisión, incluso que he visto muchas publicaciones, etcétera, en la cual salen estos anuncios un poco dando a entender cómo es la persona con ansiedad o cómo se siente la persona como rasgo depresivo, ¿no? Y la motivación que los impulsa para que de esta manera las personas que puedan tener ciertos signos o síntomas puedan buscar esta ayuda profesional. Incluso vemos grupos en las diferentes redes sociales, ¿no? Donde se promueve la salud mental. Entonces, acá definitivamente, pues, el rol del psicólogo acompaña muchísimo, ya que nuevamente tenemos, pues, al colegio de psicólogos, ¿no? Que nos sentimos totalmente empoderados, incluso ellos mismos nos brindan ciertas capacitaciones o conferencias para que nosotros podamos seguir reforzando en esto, pues, y como te digo inicialmente, es ir siempre en el bienestar del paciente, no tanto aspecto salud mental y emocional de ellos. Ujú. Claro. Como tercera pregunta, un poco más enfocada en su campo laboral, ¿no? ¿Cómo es la demanda profesional en su campo laboral? Y si usted labora en el área en la que se formó. Bueno, en realidad sí, yo tengo 13 años de práctica clínica y me he dedicado, bueno, ahorita estoy trabajando para el Ministerio de Trabajo también dentro del aspecto organizacional, pero de manera independiente, siempre he estado afín a la práctica clínica, ¿no? Como hace 13 años vengo realizando ese tipo de intervenciones. Yo me dedico a la hipnosis clínica, en realidad, ¿no? Wow. Dentro de la hipnosis clínica hago la combinación de las técnicas cognitivos comportamentales, donde tratamos de aportar tanto de la mente consciente como inconsciente. Entonces, sí, pues no es un tema mucho más profundo, porque hacemos el cambio en ambos procesos dentro de lo que la persona se puede sentir, ¿no? Entonces, para mí en realidad es súper grato, me encanta mi carrera, siempre estoy buscando formarme y mucho más. Por ejemplo, ahorita estoy llevando también un tipo de especialización en lo que viene a ser psicología y alimentación, porque somos lo que comemos. Entonces, Exacto, definitivamente con esto es donde surgen exacto. diferentes cambios conductuales, comportamentales también, y que lo podemos aplicar dentro de mi campo, dentro del área en la que estoy, que es la parte de la hipnosis. Puedo, y sí, me ha llevado a muchísimos beneficios en razón hay estadísticas en cada uno de mis pacientes, que hay como que este empoderamiento que ellos pueden tener y esta reducción de los síntomas, básicamente, ¿no? Ya sean algún tipo de reacciones o trastornos. Así que sí, estoy como hace 13 años en práctica de la psicología clínica, pues esperemos que sean muchísimos años más también. Claro, excelente, qué interesante, qué importante. Ahora quisiera preguntarle, bueno, ¿ha tenido usted alguna situación, algún problema ético, ha experimentado alguna situación ética en su vida laboral? ¿Y cómo es que la ha afrontado? En realidad, esto constantemente suele pasar cuando vemos algo muy común que sucede, que es que cuando realizo este tipo de atenciones a algunos pacientes, normalmente se pasan la voz, ¿no? Son por como que, por referencias, así es donde empecé yo a iniciar por referencias de mis pacientes, ¿no? Me pasaban la voz de repente con alguna otra persona, con otra, porque veían esta eficacia en el tratamiento, pero Ujú, ya hubo momentos en el cual hacían el pasarse la voz entre familia, ¿no? O sea, algún ujú, familiar o algún amigo o incluso mi propia familia, Catherine, por favor, quisiera, tú que eres psicóloga, de repente me puedes dar algún tipo de terapia, y es ahí donde nosotros como psicólogos tenemos que decir, dar un alto, ¿no? Como que ujú, no, porque el rol de la familia dentro de lo que viene a ser la práctica laboral, pues no está permitida para que evitemos realizar esta parte de la contratransferencia. Lo mismo con los amigos, ¿no? Entonces, esto sí ha sido muy común, muy usual en todos estos 13 años, hasta ahora, en realidad, ¿no? Hace una semana incluso que también, ¿no? Se hizo la derivación de un familiar, estoy trabajando con una paciente, esta paciente quiso que también atienda a su hermana y a su hermano, ¿no? Porque estaba viendo muy buenos resultados en ella, ya casi va a salir de alta, pero tampoco es el fin, ¿no? ¿Por qué? ujú. Porque se pueden surgir pues a malos entendidos, a malas interpretaciones, a este tipo de sesgo y demás, y es ahí donde entra, al menos dentro de mi práctica, pues el aspecto ético, ¿no? La forma de decir, ¿no? O derivarlo a algún colega, a algún otro profesional que pueda ver la casuística del paciente. Ujú. Por último, licenciada, ¿cuál es su opinión referente a los aspectos éticos de la intervención telepsicológica? En realidad eso requiere mucha responsabilidad, ¿no? Hablando también en el grado de la pandemia, nos ha impulsado muchísimo, nos puso enfrente muchos escenarios, ¿no? Así también vemos como que este amplio panorama para todo lo que viene a ser la virtualidad nos permite llegar a muchas más personas, Ujú, a muchos más lugares y demás.
pero eso también tiene muchas limitaciones, ¿no? El psicólogo, si bien es cierto, se basa como principal función la parte de la observación, y para que nosotros podamos hacer una consulta telepsicológica, pues debemos de contar con todos los medios posibles, por ejemplo, la buena señal de internet como paso fundamental, que no siempre puede ser bueno. Te comento que yo en pandemia inicié, bueno, yo en el ámbito de la hipnosis clínica, en mi caso yo no puedo hacer teleconsultas, ¿no? ¿Por qué? Porque la Mm, hipnosis se debe de hacer de manera presencial, si no, imagínate, ¿cómo es que podemos claro, tratar a claro. un paciente? Es mucho más complejo, pero llegaba hasta las evaluaciones, por ejemplo, ¿no? La observación, la primera entrevista, la evaluación después, y luego, no, tenía que ser netamente presencial. Pero incluso hablándote de estos primeros pasos, que es un poco la entrevista y la evaluación, pues he tenido, no te imaginas, la gran cantidad de limitaciones, porque puede que mi señal de internet esté bien, pero yo no tengo la certeza de que el paciente va a contar con una buena señal de internet. Ya hay Ujú. pues muchos cortes y demás que pueden haber pues por la misma tecnología. Pero aparte de esto, pues debemos de entender también que la atención telepsicológica nos da también muchos matices diferentes, por ejemplo, que se puede filtrar algún tipo de información del paciente, ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros lidiar contra ello? ¿No? Y solamente con el tema de la grabación, etcétera, alguna pregunta, algo que nos pueda decir, algo muy, muy profundo del paciente, pues estamos frente al tema virtual y no sabemos de una u otra forma cómo poder afrontar esto, ¿no? Pero definitivamente no es algo en el cual esté totalmente en contra, de hecho no lo estoy. Dentro de mi práctica sí no me permite como hipnoterapeuta también dentro de este ámbito realizarlo, pero sí soy consciente que otros colegas sí lo realizan y les va bien, ¿no? Por el tipo también de técnicas que ellos pueden realizar con sus propios pacientes. Va a depender incluso de la exacto. casuística, ¿no? Mucho va a depender de si es un trastorno, una fobia o algo, va a depender de ello. Ujú. Exacto, licenciada, de verdad. Muy amable, muchas gracias y hasta la siguiente. Muchas gracias a ti, Eric, un gusto. Ok, hasta luego, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marina Condori, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista, es con fines educativos. Me gustaría que pueda brindar sus datos, por favor. Claro. Buenas tardes, yo soy Omar Enrique Pareja Mendoza, soy licenciado en Psicología, graduado de la Universidad Católica Santa María, acá en la ciudad de Arequipa. Mi número de colegiatura es 38089. Perfecto. Actualmente usted labora. Actualmente laboro en tres espacios. Dos espacios como psicólogo organizacional social dentro de empresas que son empresas socioambientales en la región de Huánuco. Una que es la Asociación de Caficultores del Valle del Repente, que trabaja dentro de un área de conservación regional, y la otra que es un café que también labora de manera socioambiental. Ambas como psicólogo organizacional social, porque tenemos la interacción con los grupos sociales dentro del área de intervención. A la Ex- vez trabajo como psicólogo clínico, especialista en tema de terapia individual y terapia de parejas, en el Centro Virtual de Bienestar Emocional, que es Cuyay. Hago teleconsulta. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuáles son los roles y funciones del psicólogo y cómo estos se relacionan con la ética? Hablando solamente de mi campo de acción actual, mi campo laboral, estoy trabajando con una comunidad y estoy trabajando de manera individual. Esto demuestra que cualquier interacción del ser humano está presto a la intervención de la especialidad de la psicología. Eh, ¿Qué es lo que abarcamos? Abarcamos desde directamente el trabajo individual, como el trabajo de investigación, la docencia y la consultoría. ¿En qué nos enfocamos hablando de ética? Si bien lo principal que podemos conectar es el resguardo de la información de parte del paciente, también y algo que se ve amenazado últimamente es asegurarnos de que nuestro trabajo, cualquier actividad que tengamos dentro de cualquier campo laboral, esté basado en una evidencia científica y respete los derechos y la dignidad de las personas. Creo que ese es el principal valor dentro del código de ética que deberíamos estar respetando en los días de hoy. Exacto. Muy bien. Como segunda pregunta, ¿cuál es el estatus del psicólogo en el Perú y su relación con la ética? Creo que las personas están entendiendo cada vez más la importancia de la psicología. Aún cuesta trabajo, Ujú. pero creo que ya se está comprendiendo de que el ser humano no es solamente algo físico, sino de que si es que estoy desarrollando alguna dificultad que me impide hacer algo más o llevar mi vida diaria, es que algo psicológicamente no me está permitiendo. Entonces, creo que estamos topando un nuevo espacio, a pesar del retraso a nivel latinoamericano e internacional incluso, eh, pero estamos encontrando el espacio de la psicología dentro del Perú, a pesar de que el gobierno nos sigue dando o no nos da los espacios o nos impide algunos espacios, como por ejemplo el tema de la ley de salud mental, donde han sacado los psicólogos la facultad de diagnóstico, que es algo que todos nos debemos de preocupar, todos los psicólogos y todos los peruanos en realidad. Creo que eso es lo que debemos de promover tanto el trabajo en salud mental en la población, como también nuestro espacio dentro de la salud en el Perú. Perfecto. Como tercera pregunta es, ¿cómo es la demanda profesional en su campo laboral? Y actualmente usted labora en esa área que se formó. Sí, efectivamente, empezando por atrás, laboro en el área donde me formé, tanto en terapia individual como de parejas, y en el campo social también tengo estudios en psicología social y psicología organizacional, donde he podido trabajar con las comunidades. ¿Cómo es la demanda? Bueno, lo más conocido para un psicólogo es un psicólogo educativo, un psicólogo clínico, donde actualmente me encuentro. El tema de psicología social, incluso organizacional, si bien lo tenemos en la mente, no sabemos exactamente qué representa o cuáles son sus funciones claras. Así que creo que en el Perú, por lo menos, estamos descubriendo
para nosotros, para nuestra realidad, estos espacios nuevos de interacción donde la participación de los psicólogos, de los profesionales en psicología es vital. Como cuarta pregunta sería, mencione alguna situación o problema ético que ha experimentado en su vida laboral y cómo fue afrontándolo. Bueno, uno de los problemas más habituales es cuando tenemos algún paciente que eh, está atravesando diferentes circunstancias que lo pueden poner en peligro al paciente o a alguien alrededor, a alguien cercano. Entonces, en ese momento, lo que normalmente debemos de hacer es hacer una consulta externa y si es que efectivamente consideramos de que van a poner en peligro la vida de alguien o su propia vida, bueno, dar aviso. Felizmente no he tenido esa oportunidad porque he escuchado y aconsejado también a mis colegas en esos casos, se han tomado las medidas adecuadas, pero no, particularmente no me ha tocado ningún caso parecido. En un tema de psicología clínica, en tema de psicología social, sí tuve la oportunidad de participar en contra de una empresa que se estaba aprovechando de una comunidad campesina dentro de la región de Huánuco. Nosotros como responsabilidad de la comunidad teníamos que interceder y bueno, hicimos el asesoramiento y también el acompañamiento incluso legal, no solamente psicológico, de esa comunidad, en beneficio de nuevo de la salud mental de la comunidad. Exacto. Bueno, como quinta pregunta y última, sería ¿cuál es su opinión referente a los aspectos éticos en la intervención telepsicológica? A nivel latinoamericano, Perú está muy atrasado en las formas de interacción psicológica, por muchas razones. No alcanza el tiempo para poder explicarlo. Solamente hablando del nivel latinoamericano, imagínense a nivel internacional, porque el tema de la teleconsulta es algo que ya va abarcando desde hace más de 10 años, y en el Perú estamos teniendo recién los primeros pasos a través de lo que hemos sufrido hace un par de años, que ha sido la pandemia del COVID. Es algo que asusta, creo que el desconocimiento puede asustar, pero es algo que impide un correcto desarrollo de la terapia, no. Ujú. Y, es algo que va a impedir que nosotros tengamos el código de ética a la mano y que nosotros trasladamos la ética a un profesional, efectivamente no. Entonces, creo que en realidad invito a todas las personas que puedan sumarse a esto, que hay por el tiempo, por la vida, hay muchos que quieren tener esa consulta con un especialista, pero ese impedimento físico de tiempo, pegado a la realidad ahora, pegados con una crisis económica incluso, no les permiten llegar a consultorios. Entonces, creo que es una gran salida, que en el Perú recién estamos explorándola, pero que debería de ser la salida para que en todo el Perú pueda ser atendido en este aspecto tan importante como la salud mental. Efectivamente. Esas fueron las preguntas y obviamente agradecerle por su participación. Gracias, Marcin. Buenas Gracias a usted. tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marina Condori, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. En esta oportunidad le voy a hacer preguntas acerca de la ética profesional. Sí, mi nombre es Eric Azócar Tobar, soy psicólogo clínico, mi número de colegiatura es 42167, actualmente laboro en salud, soy psicólogo clínico en salud. Perfecto. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los roles y funciones del psicólogo y cómo estos se relacionan con la ética? Bueno, es una pregunta un poco abierta, ya que las funciones del psicólogo dependen de la rama a la que se dedique cada profesional, ¿no? Me voy a enfocar en mi rama. Las funciones de un psicólogo clínico es velar por la salud mental de los pacientes, ¿listo? Esas son sus funciones. Y dentro de esas funciones está, bueno, dar terapia, dar consejería, dar evaluación diagnóstica, dar psicoterapia. Bueno, ¿cómo Gracias. relacionamos esto con la ética, no? En verdad, no solo esto, toda profesión yo creo que tiene relación con la ética, ¿no? Un profesional sin ética no es un buen profesional. En cuanto a la psicología clínica, la relación directa con la ética es, por ejemplo, el secreto profesional, ¿no? La divulgación de datos personales, por ejemplo, y una serie de normativas que se dan justamente antes de iniciar o laborar en alguna institución. Gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el estatus del psicólogo en el Perú y su relación con la ética? Actualmente la psicología en el Perú, a mi parecer, está muy desvalorizada, ¿no? El estatus del psicólogo viene a ser como una profesión que está naciendo y que está progresando poco a poco, ¿no? Está evolucionando, se está dando a conocer, está incrementado en la pandemia donde la salud mental se vio muy afectada. Entonces yo creo que la psicología en el Perú recién se está valorizando y bueno, están saliendo más investigaciones, hay más investigadores, hay más campo de investigación, hay ramas aún no estudiadas como esta psicología holística, Reiki, etcétera, que bueno, sí, en otros lugares hay investigaciones, pero aquí no muchas, entonces yo creo que esos campos se están abriendo poco a poco, ¿no? Y bueno, la relación con la ética es directa. Yo creo que la psicología tiene una relación muy cercana con la ética. Como tercera pregunta sería, ¿cómo es la demanda profesional en su campo laboral? ¿Labora usted en el área que se formó? Sí, yo me formé como psicólogo clínico, he ocupado otros puestos, como recursos humanos, selección de personal, ¿no? Captación y selección, pero al final sí, decidí especializarme más por la psicología clínica, que es lo que más me atrae, y actualmente sí estoy ejerciendo como psicólogo clínico. Como cuarta pregunta sería, menciona alguna situación o problema ético que ha experimentado en su vida laboral, ¿no? Y cómo fue afrontándolo. Al trabajar en una institución, digamos,
tan grande, se conoce a muchas personas, ¿no? Dentro de ellas hay personas buenas y no tanto, no tan buenas. Algunas que necesitan, no sé, que tienen algún tipo de rencilla, problemas con otras personas dentro de la institución, ¿no? Aquí hay psicólogo clínico, pero no hay un psicólogo ocupacional, o en recursos humanos no hay un psicólogo que se encargue netamente del personal. Claro. Entonces, por ahí hay algún compañero de trabajo que siempre acude a la oficina de psicología porque necesita ayuda, ¿no? Entonces, me ha pasado que alguna vez lo he visto por conveniente venir y buscar ayuda en mí, no contarme, buscar un consejo. Entonces, luego vino un compañero de él que tenía algunas rencillas y me pidió algún tipo de información personal, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve que resolver rápidamente esta situación y decirle, no se puede, obviamente, divulgar información, no somos compañeros y todo, pero este tema es muy, muy delicado y obviamente puede pasar a mayores, ¿no? Más adelante. Entonces, es mi ética como profesional no darte ningún dato. Entonces, bueno, de esa manera ya le dejé claro que por lo menos conmigo no se puede conversar de esas cosas, ¿no? Exacto. Como quinta pregunta sería, ¿cuál es su opinión referente a los aspectos éticos en la intervención telepsicológica? La telepsicología es algo bastante nuevo, ¿no? Ha tenido inicio más o menos en la pandemia, antes ya se usaba un poquito, pero creo que ha sido hasta necesario usarlo en pandemia. Han salido clínicas virtuales, clínicas psicológicas virtuales, un montón, la atención virtual, la teleconsulta, la teleorientación y bueno, la telepsicología, ¿no? Muchos trabajos han optado por el trabajo virtual, es algo, a mi parecer, más cómodo, pero en psicología es algo bastante complicado porque no se ha estandarizado procedimientos todavía como debiera de ser, ¿no? La evaluación diagnóstica, por ejemplo, es un poco complicado, hay muchos cuellos de botella en cuanto a la observación del lenguaje no verbal, ¿no? Del paciente, por ejemplo. Y bueno, un report que para mí no es lo mismo en una pantalla, ¿no? Entonces habría que ver la forma ahí de optimizar esos procesos. De igual manera, por ejemplo, un aspecto ético es que la consulta a veces se queda grabada, ¿no? Estamos en unas plataformas en las que se pueden grabar, capturar pantallas, capturar momentos, sacar videos, sacar extractos, entonces eso también tiene un gran aspecto ético, no tanto por parte del paciente, ¿no? O sea, y por parte del profesional, qué se hace con ese contenido, qué se hace con esa información, si es necesario o no. Exacto, sí. Muchas gracias, agradecerle realmente por responder las preguntas. Eso sería todo. Muchas Listo. gracias. Ok, de nada. Hasta pronto.